estadounidense Edgar Allan Poe se casó con su prima Virginia Clemm, que por entonces solo tenía 13. Poe pasó a vivir en Baltimore, en la casa de su tía y suegra Maria Clemm, que rápidamente se convirtió en una nueva madre para el escritor. Cuando escribía, exigía de ella que se quedase a su lado sirviéndole café hasta la madrugada. Fue una época más fructífera. Por entonces gustaba de leer en público sus composiciones. Para ello, pegaba con engrudo sus manuscritos formando un largo rollo que iba desenrollando a medida que avanzaba su lectura, obteniendo un efecto dramático muy a tono con el talante de sus poemas. Hijo de una familia de clase media acomodada, el escritor francés Marcel Proust luchó durante años por hacerse un hueco en la alta sociedad parisina. Una vez conseguido tal propósito, comprobó que ese ambiente le hastiaba y a partir de entonces dio rienda suelta a su excentricidad. Conocido bisexual, contribuyó a financiar un burdel homosexual al que acudía frecuentemente como espectador de sesiones de sadomasoquismo. Tal hecho trascendió tanto a la opinión pública que el escritor intentó defender su honor retando a duelo de pistola a un periodista que comentó en su artículo sus hábitos sexuales. En otro momento de su vida vivió un apasionado ménage à trois con la actriz Louise de Mornant y uno de sus amigos. Pero sus peculiaridades no terminaban ahí. Se cuenta que trabajaba hasta altas horas de la madrugada, acostándose hacia las 8 de la mañana y durmiendo, al parecer, completamente vestido, incluso con los guantes puestos, como correspondía a un friolero compulsivo, que, por ejemplo, con ocasión de la boda de su hermano, apareció abrumado por 3 abrigos, varias bufandas y protección especial en el pecho. Proust era además un hipocondríaco impenitente y extremadamente sensible a los ruidos y a los olores. Por eso aisló su fumigado apartamento parisino con paredes de corcho. Según se cuenta, el rey Carlos XII de Suecia permaneció 17 meses seguidos en la cama, postrado por la depresión que le produjo la derrota infligida a su ejército por las tropas del zar ruso Pedro el Grande en la batalla de Poltawa. Esta marca fue superada, sin embargo, por el francés Raoul Duval, que, depresivo y andrógino, odió a todo y a todos lo suficiente como para no levantarse de la cama durante 18 años seguidos. El astrónomo danés Tycho Brahe perdió la nariz en un duelo que sostuvo a los 19 años tras una discusión sobre temas matemáticos. El resto de su vida llevó siempre una nariz postiza de oro o plata. El escritor satírico británico Alexander Pope era descrito sobre todo por sus enemigos como un viejo cascarón chiflado, debido a la extrema delgadez de sus brazos y piernas debido a la tuberculosis ósea que sufría. Se dice que para dar más encarnadura a sus esqueléticas piernas siempre calzaba no menos de 3 pares de medias y que para mantener erguido su cuerpo vestía siempre trajes de la más rígida lona. En la corte de Luis XV de Francia se creó la figura del portacorbatas, un criado cuyo único cometido era anudarle y desanudarle la corbata al rey. El cirujano real inglés Henry Halford practicó la autopsia del rey Carlos I de Inglaterra en 1813, casi 200 años después de que el monarca fuera decapitado. En el transcurso de dicha autopsia, Halford se quedó con la 4ª vértebra cervical que había sido cortada por el hacha del verdugo. Durante los siguientes 30 años sorprendía a sus invitados utilizándola como salero. Sin embargo, tal práctica llegó a oídos de la reina Victoria, que, no muy satisfecha con el humor negro del cirujano, mandó enterrar la vértebra con el resto del cuerpo del monarca. Cuando el rey Pedro I de Castilla aún era príncipe, se enamoró de Inés de Castro, con la que se casó secretamente. Su padre, Alfonso XI, temiendo posibles complicaciones políticas, inventó cargos contra la joven, que fue juzgada, hallada culpable y decapitada, lo que provocó la insurrección de su hijo y una guerra civil que solo acabaría con la muerte del rey en 1357. Al llegar al trono, Pedro mandó exhumar el cadáver de su amada y arrancar el corazón de sus verdugos. El cuerpo de Inés de Castro, vestido y engalanado para la ocasión, fue sentado en un trono y coronado como reina consorte. Todos los altos dignatarios de la corte hubieron de rendirle pleitesía, besándole la mano y tratándola como si estuviera viva. La desventurada vida de Inés de Castro sirvió de tema al escritor Luis Vélez de Guevara para escribir su drama Reinar después de morir en 1652.
Se cuenta que el rey Carlos I de Inglaterra, mientras jugaba una partida de golf en las instalaciones del condado de Leith, un día del año 1642, recibió la noticia de que los católicos irlandeses se habían sublevado. El rey no tomó ninguna iniciativa para atajar la peligrosa revuelta hasta que hubo terminado la partida sin ninguna prisa en especial. Años más tarde, siendo prisionero de los escoceses, recibió permiso de los carceleros para seguir jugando al golf, y es que la locura de los británicos por el golf es un hecho bien conocido. Por ejemplo, en tiempos del rey Eduardo VII, los miembros de la Cámara de los Comunes acordaron modificar el programa parlamentario para poder jugar al golf los sábados. Según relatos históricos bien documentados, el sabio y gran visir persa Abdul Qasim Ismael, apodado por su trato siempre afable Saeb el Camarada, viajaba siempre acompañado de su enorme biblioteca formada por unos 117.000 volúmenes. Tal cantidad de manuscritos era transportada por 400 camellos, adiestrados para marchar en perfecta y ordenada fila india, de forma que las obras fueran siempre bien ordenadas en sus consecutivos lomos por el orden alfabético de sus títulos. De este modo, los camellos bibliotecarios podían poner inmediatamente en manos de su señor cualquier manuscrito que solicitase. El célebre cuadro de La Gioconda fue adquirido en 1517 por el rey Francisco I de Francia, en cuya corte pasó Leonardo da Vinci los 3 últimos años de su vida. El monarca francés, que pagó la por entonces respetable cifra de 492 onzas de oro, lo utilizó para decorar su cuarto de baño. Según cuentan sus biógrafos, Armand Jean Dupleix, más conocido como el cardenal Richelieu, tuvo muchas y diversas excentricidades. Una de las principales fue su gran afición a los gatos. Dispuso en su palacio una estancia especialmente acondicionada para su crianza y cuidado. En ella, los cuidadores los alimentaban con paté de pollo 2 veces al día. Al morir, legó una pensión para el sostenimiento de los gatos y de sus cuidadores. En una determinada época de su vida, según cuenta la tradición, el cardenal Richelieu pasaba casi todo el día tumbado en la cama, bien defendido por un buen número de almohadones de seda. Tanto es así que, al parecer, en jornadas sin actos sociales, solo abandonaba su lecho lo justo para despachar con el rey los asuntos diarios. Para mantener mínimamente su forma física, una vez al día se levantaba de la cama y solía hacer ejercicios gimnásticos en su propio palacio, corriendo por los pasillos y saltando por encima de los muebles. Un gran bebedor de café fue el rey Federico II, el Grande de Prusia, que solía tomar grandes dosis de café preparado con champán en vez de con agua. Menos sofisticados eran sus gustos, pero también mucho más constantes y enardecido fue el sabio francés François Arouet Voltaire, del que se dice que era tan aficionado al café que bebió unas 50 tazas al día durante toda su vida de adulto, que por cierto duró hasta los 85 años de edad. No sería raro pensar que si alguien le hubiera prohibido tomarlo, hubiese reaccionado como el sultán otomano Selim I, del que se cuenta que hizo colgar a 2 médicos por aconsejarle que dejara de tomar café. Y hablando de consumos abusivos, hay que citar el caso de Ahmed Mati Beyzogu, autoproclamado rey de Albania con el nombre de Zogu I, que aseguraba haberse fumado 300 cigarrillos en un solo día. El compositor alemán Robert Schumann sufrió una parálisis intermitente en su mano derecha provocada por su obsesión por mejorar su técnica de interpretación. Gustaba de ensayar largas horas al piano atando su dedo medio a una tablilla para así independizar los movimientos del resto, lo que al parecer le causó la inutilización total de este dedo. Al final de su vida perdió la razón, diagnosticándosele una neurastenia aguda manifestada por insomnio, rigidez, aletargamiento, insensibilidad, congestiones violentas y terrores repentinos. El escritor sueco August Strindberg, gran aficionado al esoterismo, el ocultismo y la alquimia, se creía poseído de una sobrenatural capacidad para influir psíquicamente en la mente de los demás. Aseguraba, por ejemplo, haber hecho que sus hijas enfermasen levemente para así poder visitar a su tercera esposa, de la que acababa de separarse. Al parecer, el pasatiempo favorito del filósofo holandés de origen judeo-portugués Baruch Spinoza, de 1623 a 1677, era cazar arañas y verlas luchar entre sí.
El escritor irlandés Jonathan Swift, famoso autor de Los viajes de Gulliver, solterón, amargado y misántropo, vestía de negro en el día de su cumpleaños y rechazaba cualquier alimento. Murió enloquecido a los 78 años de edad. Como es bien conocido, el caballo Incitatus, el predilecto del emperador Calígula, fue nombrado cónsul y corregente de Roma y como tal era dignificado con los honores propios de su cargo. Claudio, sucesor de Calígula, aunque destituyó al caballo, ordenó que siguiera siendo tratado a cuerpo de rey en su establo de marfil, aunque, eso sí, no le invitó a su propia mesa como había hecho su antecesor. Alfonso de Borbón y Borbón, de 1866 a 1934, tataranieto de Carlos III de España, fue bautizado con un total de 94 nombres, algunos de ellos, además, compuestos. El rey de Inglaterra, Carlos II, exhibía en ciertas ocasiones especiales una peluca que había mandado hacer con el vello púbico de sus cortesanas favoritas. En 1969, el escritor Norman Mailer intentó ser nominado como candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York con una campaña basada en el eslogan «Basta de mierda». Pese a encender una viva polémica, no resultó sin embargo elegido. El investigador holandés Martinus Willem Beigerik, de 1851 a 1931, afirmó en cierta ocasión que un hombre de ciencia debe permanecer soltero. Fiel a ese planteamiento, llegó a despedir de su laboratorio a un colaborador que se había casado. En el invierno de 1740, la zarina rusa Ana Ivanova mandó construir una sala de baile con bloques de hielo aneja al Palacio de San Petersburgo. En dicha sala de baile, la zarina celebró grandes solemnidades hasta poco antes de morir. Con ocasión de la ceremonia del bautizo conjunto del futuro rey francés Luis XIII y sus hermanas Cristina e Isabel, celebró el 14 de septiembre de 1606 su abuela la reina María de Médicis, por entonces regente, lució un vestido adornado con 32.000 perlas y 3.000 diamantes. Por esta noche me despido. Nos oímos en el siguiente capítulo en Los mitos de Nuwa. Gracias a todos por estar ahí. Os tenía que recordar el nombre de la canción. La canción se titula Al olor de nuestro incienso. A mí me parece una canción preciosa. Gracias por oírme. Buenas noches. Ay, del firmamento.